Bienvenidos al webinar Mobiliario y Hospitality, Tendencias en Interiorismo 2026, organizado por Grupo Requies. Mi nombre es Daniela de la Torre, coordinadora de Marketing Digital, y hoy nos acompaña Vicky Navarro, arquitecta, interiorista y fotógrafa originaria de la Ciudad de México. Fundadora de Sello N Arquitectos, un despacho que ha destacado por sus proyectos comerciales y de hotelería, con un claro compromiso por la sostenibilidad y la narrativa visual. Vicky nos compartirá su enfoque creativo y las tendencias clave que marcarán el interiorismo en Hospitality 2026. Por otro lado, Grupo Requi se enorgullece de ser un referente en la comercialización y fabricación de mobiliario de alto rendimiento, enfocado en soluciones de diseño innovadoras para proyectos contract, hospitality y oficina. Con 40 años de experiencia, Grupo Requi se distingue por su compromiso con la calidad, la funcionalidad y el diseño responsable. Al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que no duden en compartir sus inquietudes. Podrán ubicar el icono de preguntas en la parte inferior de la pantalla, en donde se visualiza el signo de interrogación. Bienvenida, Vicky. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme una vez más a este webinar. Es el segundo que doy y la verdad es de que disfruto mucho eh, poder compartir esta pasión que tengo por el interiorismo y la arquitectura y pues estarme nutriendo constantemente, ¿no? Entonces, muchas gracias al Grupo Requies, con quien llevo trabajando ya varios años en diferentes proyectos. Y bueno, vamos a empezar. Ahí se ve. Todavía no se ve tu pantalla. Ok, a ver, ¿qué es share? Listo. Listo, ok. Bueno, pues primero quiero platicarles un poquito sobre mí, sobre lo que hacemos en el despacho. Vamos a también entrar a hablar sobre tendencias y un poco hablando de cómo lo podemos integrar nosotros a los espacios que diseñamos, y más tarde yéndonos un poquito más hacia el tema de hospitality y cómo podemos hacer la selección de productos acabados y demás, ¿no? Como mencionaban, pues soy arquitecta aquí en la Ciudad de México, interiorista y además fotógrafa, ¿no? Todas estas, eh, todas estas miradas me han llevado a tener como un pensamiento muchísimo más, más rico, ¿no? Quisiera pensar en cuanto a las cosas que hacemos tanto en el despacho como yo a nivel personal, ¿no? A lo largo de varios años, pudiera decir que finales del 2017, es que nuestro despacho Sello N se especializa en el hospitality porque empezamos a trabajar con una marca de hoteles francesa que es Accor, que es realmente un holding que pertenece a, bueno, que más bien tiene diferentes empresas y hoteles, ¿no? Como estas cadenas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos y desde entonces es que pudiéramos decir que somos referente, ¿no? En cuanto a lo que hacemos y cómo lo trabajamos. Eh, el despacho lo fundo con mi hermano en el 2013. Somos, digamos, un despacho chiquito y el que en un punto explota, ¿no? Por toda esta carga de trabajo que empezamos a tener con diferentes hoteles que trabajamos simultáneamente y que tienen la dificultad de que no solo se hacen simultáneamente, sino que están actualmente en operación, ¿no? Muchos de ellos ahorita los estamos trabajando y bueno, todas las complicaciones que eso puede tener, ¿no? Estos hoteles están ubicados aquí en Ciudad de México, Monterrey, próximamente Guadalajara, Mazatlán. Eh, Sobre todo trabajamos con la marca Novotel e Ibis, que es un poquito de gama baja o budget, y algunos proyectos de hoteles boutique, ¿no? Que son un poquito más chiquitos y como que también me gustan mucho porque se le pone más atención al detalle, ¿no?
Pasando a hablar de las tendencias, y más allá de las predicciones que constantemente estamos siendo testigos, nosotros en el despacho empezamos a trabajar junto con Laura, quien es nuestra directora de arte y quien nos va marcando una pauta, ¿no? Cada año tratamos de tener, digamos, esta misma presentación o este mismo acercamiento a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Cabe decir que, pues, sobre todo las tendencias son una respuesta, ¿no? A lo que nosotros vivimos en el mundo a nivel económico, social, político, emocional, ¿no? Y todo esto que estamos experimentando nosotros como humanos, pues son traducidos a todas estas experiencias, ¿no? Hablando del interiorismo y la arquitectura, pues nos estamos enfocando en estas tres que detectamos que son las más importantes. De repente se desdibujan, de repente se tocan, de repente pensaríamos que tienen las mismas premisas, pero el enfoque que se le da es totalmente diferente, ¿no? Vamos a empezar con la multisensorial, después multicultural y finalmente la multidimensional. La multisensorial habla del diseño restaurativo, ¿no? Partimos de la premisa de que como consumidores estamos experimentando niveles históricos de fatiga, ¿no? Estamos constantemente abrumados por la cantidad de contenido que consumimos, tanto a nivel digital como en la vida diaria, ¿no? Uno sale de casa y pues prácticamente está bajo un severo estrés, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? Eh, esta tendencia lo que pretende o lo que propone es que el cuerpo sea el protagonista, ¿no? Que regresemos a sentir. Es por eso que los productos y servicios están promoviendo estos espacios de descanso o de diversión, de wellness, ¿no? Como este bienestar del que estamos tan alejados, ¿no? Los materiales que se están ocupando evocan calma, suavidad y presencia. Aquí cabe destacar que, bueno, nosotros en el despacho tratamos de ir al Salón de Mobile, que es en Italia, y este año tuve la oportunidad de asistir, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que mucho de lo que experimenté está prácticamente pensado para ese bienestar, ¿no? El cómo nos vamos sintiendo, no solo en los espacios que habitamos, sino nosotros emocionalmente, ¿no? Cabe también aquí mencionar que la parte de la salud mental es uno de los temas o de las conversaciones más importantes que se están teniendo y que no lo dejamos a un lado, ¿no? Que constantemente estamos pensando en cómo sentirnos mejor y qué mejor que diseñar estos espacios que nos hagan sentir seguros, que nos hagan regresar a esa calma, paz, tranquilidad que creo que muchos buscamos. Y un poquito así se van a ir viendo los espacios para el 2026. Puedo decir que ya se están viendo así, ¿no? Por ejemplo, el color que tuvimos este año en Pantone, que fue el moca, ¿no? Que era como el chocolate eh, y que, bueno, a mí personalmente no me gustó, pero porque me recordaba sobre todo como a este tono chocolatoso que estuvo en los 90s de moda y bueno, aquí digamos que tiene otras premisas y un porqué, ¿no? Lo vamos a seguir viendo a lo largo de este año. Sin embargo, para el próximo año lo que vamos a ver más es no solo digamos, café, sino que va a ir tendiendo a tonos muchísimo más oscuros y que lo vamos a estar viendo en maderas, en mobiliario como muy puntual, ¿no? O sea, ya no es como la trinchera que tenía la abuelita y era como este tono justo, ¿no? Que nos repele un poquito, sino está más pensado justo en el tacto, ¿no? En cómo vamos a ver las vetas de las maderas, que son mucho más oscuras, son tonos muchísimo más cálidos,
pero también como que se tocan muchas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, amarillo, que está ahorita, ¿no? En tendencia, que es más como, es como un buttery soft, ¿no? Que es como este mantequilloso. Lo vamos a ver no solo en muros lisos, sino en el mobiliario, en los acabados, ¿no? En estos laminados. Y a la vez también vamos a ver como estos bucles, ¿no? Como estos, como a nivel peluche, ¿no? Como es todo lo que nos remite a como esta sensación, ¿no? No solo al tacto, sino que visualmente pensamos inmediatamente en lo que nuestra mano puede estar tocando. Y esto tiene que ver porque, bueno, lo pongo aquí, ¿no? Como hay indicios de que la mano está empezando a ocupar menos parte de nuestro cerebro. Los estudios demuestran que la disminución de la interacción táctil y de las actividades de motricidad fina para la mano está cambiando nuestros cerebros. Entonces, bueno, esto es como algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de llevar las características ápticas y táctiles al futuro? Pongo aquí dos ejemplos de dos sillas, ¿no? Que está la cram chair, que está pensada en una concha, pero que pues está, digamos, constituida como pensando en el cuerpo, ¿no? Como que te abraza. Creo que ambas están pensando precisamente en, en cómo envolver, ¿no? Cómo terminar de sentir y pues todo esto en cuanto a la materialidad el mobiliario que es muy curvo, ¿no? Que es como muy generoso, muy gentil, también lo vamos a ver en los materiales. En cuanto a los materiales o acabados que se van a estar viendo, pues son todas estas texturas que ya no son flat, ¿no? Ya no son lisas o planas, sino que ya están pensando más en los relieves, en cómo generar texturas a través de la luz, en cómo se ve reflejado o cómo, dependiendo de si usamos layers, se puede refractar la luz, ¿no? El uso de los espejos. Metales corrugados que creo que ya empezamos a ver más el uso de metales o de aceros. Sin embargo, en esta tendencia lo que vamos a ver es que tienen textura y que además esos metales, más que ser fríos, pueden ser cálidos, ¿no? Y en cuanto a pues esta misma materialidad, los productos se diseñarán en cómo se sienten, pero justo en esta idea del cuerpo, un poquito a manera de ritual, ¿no? Creo que lo vemos mucho en espacios que son diseñados para el bienestar, ¿no? En clínicas dermatológicas, en espacios de masaje o de wellness o incluso lo vemos mucho ahorita, ¿no? En la tendencia a pilates y todo esto. Y bueno, además de las curvas y de estos redondeados que terminan de unirse en diferentes acabados, también está el terciopelo. Esto es un poco como de lo que decía de los metales que tienen textura o que son corrugados, las maderas que empiezan a tener estos bumps, ¿no? O estas texturas que van generando patrones y que también nos remiten mucho a pues querer tocar, ¿no? Querer experimentar. Pongo aquí estos ejemplos también, esta silla que está inspirada en una hoja, porque al final también estamos pensando no solo en el tacto, sino a nivel visual, en lo olfativo, ¿no? En todo esto que nos puede provocar placer. Pasando a la segunda tendencia, que digamos que es un poquito controversial por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que no deja de ser pues un tema de conversación que estamos viendo continuamente y que esta tendencia multicultural habla de las migraciones, ¿no? Migraciones no se confunda con gentrificación, ¿no? Que bueno, al final una tiene que ver con la otra, pero
más como un fenómeno natural del humano que tiende a migrar, que tiende a moverse, que tiende a experimentar cosas nuevas y bueno, que muchas veces no es como por placer, sino que tiene que ver con el clima, el estilo de vida, oportunidades, crisis sociales, guerras, ¿no? Que muchas veces tenemos la fortuna o no de hacerlo por decisión, pero creo que ahorita el punto en lo que vivimos a nivel político, pues sabemos que no es así. Sin embargo, esta tendencia no solo habla de movimiento, sino de nuevas dinámicas, nuevas fusiones culturales y asociaciones. Es una nueva necesidad a que las marcas corrijan errores, sean transparentes y escuchen tanto a las masas como a las minorías para crear productos y servicios que no dejen a nadie atrás. Y aquí quisiera hablar también de cómo el mercado va creciendo y cómo el consumidor a la vez no puede como mantenerse, ¿no? Como a esa velocidad. Y es por eso que, por ejemplo, empezamos a ver este tipo de dupes o réplicas, ¿no? No solo en interiorismo, lo vemos en todos lados, lo vemos en la moda, lo vemos en los productos que consumimos, ¿no? Tanto, no sé, eh, cosméticos como incluso alimentos, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando es una respuesta, ¿no? A esta demanda acelerada que el diseño está teniendo en el mercado y que el usuario no puede costear, digamos que a manera de democratización, ¿no? Esta democratización, digamos, es importante, es indispensable. Sin embargo, lo que está creando pues son desafíos y resistencia moral y humana, ¿no? ¿Qué tan moral es o qué tan ético es llevar a cabo estas réplicas o estar consumiendo productos que no están hechos conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que hay un contraste muy importante en cuanto a nuestra manera de pensar incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Pues digamos que muchos como diseñadores, como arquitectos, incluso como ingenieros, estamos tendiendo a hacer esto de una manera colaborativa, digamos que rompiendo barreras y fusionándonos, ¿no? Y esto nos lleva a cosas muy buenas, ¿no? Si queremos verlo de ese lado, esta fusión cultural se diseñan nuevas texturas y materiales, se combinan sistemas modulares y patrones que nos recuerdan a la naturaleza y el simbolismo como narrativa, ¿no? Este simbolismo hablando de países, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo usamos el diseño en México, pero que es traído de Italia o de España, hablando a manera de ejemplo, o de Asia, ¿no? Y cómo lo vemos a través de lo que consumimos, ya sea cine, ya sea comerciales, ya sea redes sociales. Digamos que estas barreras se están rompiendo y estamos empezando a experimentarlo desde lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Esto también nos lleva a otra parte positiva, que es celebrar lo artesanal, a trabajar con artesanos y con personas dedicadas a un oficio que probablemente está en peligro de extinción, ¿no? Como en este rescate de cómo estamos produciendo a un ritmo menos acelerado que como pudiera ser una producción masiva, ¿no? O utilizando maquinaria diferente, tecnologías diferentes. Creo que lo positivo de esto es que estamos regresando a esto que se llama slowness, ¿no? Que tenemos que bajar el ritmo, ¿no? Y también cuestionarnos como consumidores, qué es lo que realmente necesitamos, cuánto realmente nos va a durar, y bueno, creo que de esto salen muchas cosas buenas. Mencionaba, por ejemplo,
como estas telas, ¿no? Que se usan mucho en Japón, ¿no? Y cómo de repente pensamos en eso, pero con lo que en el contexto nos está dando, ¿no? O cómo empezamos a trabajar en esto mismo que mencionaba de un ritmo menos acelerado, pues tener esa misma paciencia, ¿no? De que muchas veces lo que estamos creando puede ser imperfecto, pero a la vez es único y es auténtico. Eh, en esta tendencia y en este mix and match, pues es justamente pensar en no solo en cómo lo hacen en otros lugares, sino cómo lo integramos en espacios y que de repente llegan a ser como piezas únicas, ¿no? Como ese wow effect que de repente vemos bueno, en mi caso o en nuestro caso, en el despacho, en los hoteles, ¿no? Como de repente son producciones muy masivas, pero estamos incluyendo ciertas piezas que nos hacen pensar en diferentes culturas, ¿no? En este caso estoy poniendo, por ejemplo, este sillón, ¿no? Que tiene diferentes materiales, tiene pues el uso del metal, el uso de estos textiles que tienen una textura que nos remite pues no sé, a Morocco o a Asia o a lo que tú quieras, ¿no? Como a algo más étnico, ¿no? Y de repente también tiene un strap que es de cuero, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que quiero decir al final es que está abriendo la puerta a muchísimas posibilidades, no solo de materiales, sino de colores. Es una paleta en esta tendencia que tiende más hacia los cálidos porque está pensado mucho en la tierra, está pensando en, en lo tangible, ¿no? En lo que es imperfecto y que viene de la naturaleza, ¿no? También pongo como ejemplo esta mesa que está vinculada a la morfología del hipopótamo, ¿no? En esta misma, digamos, democratización, no solo estamos pensando en el diseño, sino estamos pensando en nosotros como consumidores, pero no solo los humanos, sino los minerales, los materiales, los animales, las plantas, todo esto, ¿no? O sea, cómo podemos ser más gentiles con todo lo que nos rodea. Y pasando a la última tendencia, que es la multidimensional o digital, es esta tendencia que nos habla de esta unión entre el mundo físico y el mundo digital. En el webinar pasado hablaba mucho de pues la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la hemos integrado a nuestros procesos creativos, pero ya no ahorita como algo que está iniciando, sino algo que ya es un poquito más sofisticado y que hemos ido perfeccionando y que nos hemos ido ayudando de pues, diferentes herramientas, ¿no? Estos mismos avances tecnológicos han traído nuevas herramientas, pero también nuevas formas de mirar el mundo. También mucho de lo que se pretende, ¿no? En esta tendencia es que no solo tiende a ser más sofisticada, sino a nosotros como consumidores pensar más inteligentemente, por así decirlo, ¿no? O sea, como ya no somos, no es que, tal vez no es la palabra, pero ya no somos tontos o ya no nos pueden engañar tan fácilmente y estamos siendo muchísimo más exigentes, ¿no? En esta tendencia lo que vamos a ver son texturas complejas, colores digitales, espacios inmersivos u oníricos, ¿no? Espacios oníricos en el sentido de que pues probablemente se sientan como soñados o como fuera de la realidad, pero que creo que cada vez más lo estamos viendo, ¿no? En muchas áreas, ¿no? A nivel cine, a nivel moda, ¿no? Y así también en el interiorismo. Aquí, justo
La paleta que está tendiendo para 2026, 2027, pues son estos tonos, ¿no? Que parecieran digitales, ¿no? Y que tienen como estos matices entre muy oscuros, pero a la vez muy suaves. Cabe mencionar que, bueno, hay muchísimas empresas y agencias que se dedican a hacer estas tendencias, ¿no? Y como a entender el mundo, cómo lo vivimos ahorita, pero hacia dónde va y con qué herramientas nos vamos a ir a ese futuro, ¿no? Entonces, bueno, están estos tres colores que, bueno, eventualmente se sabrá si realmente son, pero creo que la mayoría de los colores que estamos viendo ahorita, a diferencia de la multisensorial, que es un poquito más cálida, pues tiende a ser, o la mayoría de los colores pues tienden a ser más de esta tendencia multidimensional. Y bueno, esta tendencia lo que realmente propone es que no hay límites, ¿no? Que tenemos el permiso de imaginar, que hoy nos tomamos la oportunidad para que expertos en cada disciplina, diseñadores, arquitectos, artistas, ingenieros, se unan en un proceso de creación colaborativa, donde la innovación no sea solo una meta, sino el punto de partida. Esto la verdad es de que no pensamos mucho en la experimentación, ¿no? En todos estos materiales que vienen del reciclaje o de lo que ya está hecho, pero puede ser transformado. Estos espacios realmente se van a ver con iluminación dinámica y programada, ¿no? Como esos espacios donde entras y realmente no sabes de dónde viene la luz y usa varias capas, ¿no? Como para poder transitar y poderte llevarte a diferentes espacios. También vamos a ver muchos espejos y colores iridiscentes, ¿no? Como estos. Atmósferas inmersivas que invitan a la contemplación y a la introspección. En este punto es donde decía que muchas veces las tendencias se tocan, ¿no? O sea, no se deja de hablar, por ejemplo, de la salud mental y de los espacios en los que quisiéramos estar, ¿no? Este, Paisajes sonoros que envuelven. Digo, yo creo que muchos de nosotros ya hemos entrado a diferentes espacios en donde pues no solo se ve bonito, sino que estás integrado, ¿no? Eres parte de, y pues hacen uso de iluminación, de audio, incluso de aromas, ¿no? Este, y bueno, en esta tendencia también vemos fluidez espacial, ¿no? Como mencionaba, como estos recorridos que de repente puedes tener de un espacio a otro. El mobiliario modular, que está pensado justo eh, no solo ergonómicamente, sino que pueda tener diferentes usos, por ejemplo, interior o exterior, o que si lo unes es una cosa y si lo partes es otra, ¿no? Esto también permitiendo que sean versátiles, que se adapten al trabajo, al descanso y a momentos sociales. Y en esta tendencia, pues no dejo de pensar en justo que pasamos muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Entonces, lo primero que queremos experimentar es el confort, ¿no? Y regresando a lo modular, ¿no? Regresando a las texturas y a la innovación de los textiles que se están usando, ¿no? Como estos que parecen camaleónicos, que lo ves de un lado y se ve azul y del otro se ve naranja, diferentes telas, ¿no? Creo que no dejamos de perseguir ese confort en todo lo que usamos, ¿no? No solo en los espacios que habitamos, sino también independientemente en cada uno de los sillones o los asientos en los que experimentamos diferente, ¿no? Este, ¿Qué más? Pues vamos a ver mucho estas texturas, ¿no? Que son el resultado de estas mismas experimentaciones, pero un poquito más pensadas, ¿no? No solo a nivel herramientas o uso de tecnologías, sino de la misma experimentación del humano, ¿no?
lo que se puede crear, ya sea a nivel 3D, con máquinas me refiero, sino pues todo aquello que podemos lograr, todo, siento que muchas veces los que hemos usado herramientas como Midjourney, pues vemos esos espacios y sabemos que no son reales, pero nos empezamos a cuestionar en cómo podemos hacerlo real, ¿no? Cómo sí puede ser algo tangible, físico, y que pueda usar en mis acabados, en mis materiales, en el mobiliario que uso, ¿no? Un poquito más de eso, ¿no? De repente estos textiles, ¿no? Que ya incorporan incluso iluminación. Eh, También mucho de lo que se ve en esta tendencia son los muros divisorios, que muchas veces esos muros divisorios solo son o vidrio o cortinas o textiles o sistemas modulares, ¿no? Seguimos viendo el tema de la iluminación difusa, el uso de diferentes colores y pues experimentación, ¿no? A nivel mobiliario, bueno, pues esto mismo, ¿no? Cómo podemos usar el mobiliario en diferentes espacios, en diferentes contextos, ya sean corporativo, residencial o hospitality, ¿no? Un poquito más de cómo se ve. Lo mismo son colores digitales, materiales digitales, el layering como esta yuxtaposición o incrustación de diferentes materiales, ¿no? Hay incluso como una experimentación en los concretos, ¿no? Cómo se pueden lograr estas texturas con el uso de ciertos acabados, pero también del color, cómo se pueden lograr esto, ¿no? Pero con diferentes layers. Y bueno, terminando con la parte de tendencias, pasamos al tema de sustentabilidad y hablar un poquito más de lo que significa la calidad contract, ¿no? Yo llevo trabajando con Requies ya varios años y es así que me he, digamos, nutrido de toda la información, ¿no? No es fácil terminar de entender, pero afortunada también de que gracias a eso me he dado cuenta como de la evolución o el desarrollo que se está teniendo en los materiales y cómo si hay un compromiso ético y pues, con el medio ambiente, ¿no? Porque muchos de los materiales que nosotros especificamos en el despacho, pues tienen que tener muchísimas características, ¿no? Retardantes al fuego, antimanchas, resistencia al alto tránsito. En el caso de los textiles, pues los ciclos de lavado, durabilidad. Y pensando también en que si estoy especificando cierto mobiliario, pues es el mismo que me tiene que servir para tantos años de vida, ¿no? 10 años, 15 años. Cuando hablamos de las tendencias, pues también estamos hablando de que estamos diseñando para, no solo para el futuro, ¿no? Sino para que sea durable y, y que no pierda, ¿no? O sea, no pierda como su valor. Esta misma premisa que estamos viendo en las tendencias y en la sustentabilidad, pues también lo vemos o lo aterrizamos en los ciclos, ¿no? Que tiene el mobiliario, pero también en los ciclos de producción, desde la idea hasta el embalaje, por ejemplo, ¿no? Y en esta economía circular, ¿no? Que no solo está pensando en el ecodiseño, sino en el tiempo de vida de cada producto, pero también en cómo lo transporta, pero también en cómo es el embalaje, pero también es ese ciclo, ¿no? En el que tenemos que ser como muy conscientes de cómo se va dando. Y bueno, empezamos a terminar esto y no quiero dejar de mencionar que sí, las tendencias son muy importantes, pero que no hay nada más importante como lo atemporal, ¿no? Hablando un poquito de lo mismo, pues no podemos perder de vista que todo lo que consumimos, pues tiene que tener cierta resistencia, ¿no? Y que debemos de ser como muchísimo más inteligentes y tenemos que cuestionar más a la hora de hacer las especificaciones que estamos haciendo para nuestros proyectos,
porque queremos verlos a largo plazo, ¿no? Creo que todos en cierto punto nos enamoramos, ¿no? De lo que hacemos y muchas veces son procesos tan largos y son, digo, nosotros siendo 4 años el proyecto más largo, ¿no? Que incluso vivió la pandemia, pues yo quiero regresar a ese proyecto y decir, pues sigue siendo vigente, sigue siendo importante, me sigue gustando y sigo estando enamorada de, ¿no? Eh, y bueno, también mencionar el tema de las alianzas, porque, digo, yo este año tuve la oportunidad de asistir al Salón de Mobile a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Pero que somos afortunados en México de tener diseñadores, pues muy característicos, muy únicos, ¿no? Que somos un país muy rico en muchísimas cosas, en textiles, en minerales, a nivel color, ¿no? Todas las gamas que usamos al final, pues te tienen que provocar algo, ¿no? Esos colores. Y si no es así, pues entonces algo no estás haciendo bien. Y es ahí donde sí es importante conocer las tendencias, eh, porque tenemos que tener ese paisaje a futuro, ¿no? Pero que si ahorita estoy diseñando para mis sentidos de ahorita, pues también son importantes, ¿no? Estas mismas alianzas que los mexicanos estamos teniendo en el mercado, cada vez más están como, no desdibujadas, pero las estamos experimentando, ¿no? Y creo que todos nosotros como arquitectos, como diseñadores, estamos en esa búsqueda constante de saber qué está pasando para que yo ahorita, con lo que tengo a la mano, pues pueda tener incluso proyectos no solo exitosos, sino que estuvieron pensados, ¿no? En el contexto en el que pues cada uno se ubica. Y bueno, las tendencias 2026 abren la conversación a un pensamiento más allá de lo estético, creando interiorismo que se adapta, interactúa y evoluciona a la presencia humana. Finalmente, el futuro de la hospitalidad no solo es lujo, es también una invitación a ser emocionalmente generosos con los espacios que diseñamos. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos colocarlas en la caja de preguntas, que es el icono con el signo de interrogación, que que pueden encontrar aquí en la parte inferior de la pantalla. Las voy a ir leyendo, Vicky, para que conozcas quién te preguntó y pues qué te preguntó. Aquí Claro que tenemos sí. una de Tengo una, Moisés perdón, Cobian. Dani, Sí, dime, dejo de compartir, ¿verdad? Sí. como gustes. Ujú. Bueno, ahí está, sí. Va, perfecto. Tenemos una pregunta de Moisés Cobian que dice, ¿cómo es que puedo identificar un producto contract para uso de hospitality a algo que puedo tener en casa? Híjole, es que la gama de materiales que encontramos en el mercado contract son muy específicos. O sea, incluso, por ejemplo, con marcas que trabajamos, nos vamos inmediatamente a lo contract porque es como garantía, ¿no? Que sí es impermeable, que sí es retardante, y en todos los acabados, ¿eh? No solo en textiles como cortinas o con lo que tapizamos, sino pues tienen muchísima mayor resistencia y a mí una de las cosas que más me emociona en cuanto a la calidad contract es que pues tiene como muchísimas más posibilidades, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, residencial, digamos que tal vez vemos más, pero tiene muchísimas menos cualidades o las características simplemente son otras. No sé si por ahí va la pregunta, pero creo que como arquitectos identificamos perfecto las marcas que tienen su línea contract, tienen su línea residencial y pues sí, ¿no? O sea, de repente, de repente no lo notas, pero pues muchas veces ya ubicas o ya sabes que tiene otras cualidades, ¿no?
Perfecto. Tenemos otra pregunta de Edith Torres. Dice, ¿cuál crees que es el futuro del mobiliario en el sector de oficina? Yo creo que es este mobiliario que se siente menos de oficina, ¿no? O sea, que te lleva como a sentir que es parte de tu espacio en la casa, ¿no? Y creo que después de la pandemia se empezó a diseñar más pensando en los que hacemos home office, ¿no? Como hacernos sentir que no estamos, no que no estamos trabajando, sino que estamos en un escenario muchísimo más cómodo, pensando, ¿no? Como en que pasamos muchísimo tiempo en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente ahorita estamos trabajando en un proyecto de oficinas y un poco esa es la intención, ¿no? De hacer estos lugares un poquito más cálidos, no tan fríos, o tan impersonales, ¿no? Ujú. Va. Lilia Rodríguez pregunta, ¿qué es más recomendable para sala de juntas? ¿Silla en piel o tela? La sala se usa ocasionalmente. Pues depende porque, por ejemplo, bueno, en sala de juntas yo siempre recomendaría más las telas, ¿no? Tienen, em, bueno, pues yo creo que ambas y dependiendo del concepto o el diseño que se esté implementando. Iba a decir, piel para tal vez una silla más ejecutiva, pero no, o sea, realmente ya los materiales están tan, evolucionados y desarrollados y pensados en todo que, de repente si quieres destacar una pieza, pues sí me iría más hacia la piel, pero si es una sala de juntas, tal vez más hacia telas. Y tienen colores como más padres. Perfecto. Luis Jaramillo pregunta, ¿cómo puedes convencer o invitar a los clientes? Porque al final ellos buscan lo funcional y lo económico. Híjole, pues es un constante batallar, ¿no? Pero también me gusta pensar que es un reto, esa labor de convencimiento que no solo pasa una vez ni dos veces, muchas veces ya está el proyecto hecho y sigues, bueno, se sigue abriendo la conversación, ¿no? Para ese convencimiento. Y creo que tiene que ver más con el sustento que le das, ¿no? Como con el bagaje que tú tengas como especialista y como eh, arquitecto, ¿no? Sobre todo para ver, para entender, para que esa persona entienda en dónde tiene que depositar su confianza. Pero sí, siento que es una labor más como em, de que esa persona sepa que tú eres el experto, ¿no? Y, y hay muchas herramientas, ¿no? O sea, desde las presentaciones que se hacen, opciones, alternativas, ¿no? Muchas veces, de repente especificamos ciertas cosas en cuanto a materiales, por ejemplo, y pues tenemos que dar diferentes opciones, tanto a nivel presupuesto como tiempos de entrega, como que si es nacional o es extranjero, ¿no? O sea, como que es jugar un poquito. Muchas veces vas a ganar la batalla, otras no, pero digamos que no se sacrifique el valor de lo propuesto, ¿no? Por acá tenemos otra pregunta de Rebeca Mendiola. Dice, ¿cómo podemos generar espacios sostenibles que no sacrifiquen el lujo o la experiencia estética? Siento que lo que mencionaba de que cada vez hay más materiales acabados, mobiliario, de todo en el mercado, es en aras de esta democratización, ¿no? De que no signifique una cosa o la otra, sino que estemos pensando en que el diseño no necesariamente tiene que ser lujo, no necesariamente tiene que ser costoso, sino que me brinde la funcionalidad, el diseño, eh, la sustentabilidad que yo quiero, ¿no? Y en esta misma, lo mencionaba, ¿no? En esta misma producción acelerada que estamos teniendo, también se están dando muchísimas más
oportunidades y mucha más gama, ¿no? De lo que podemos escoger. Y creo que eso es una fortuna, ¿no? Para todos nosotros, que antes en el mercado encontrábamos lo mismo y los mismos colores, negro, gris y beige, ¿no? Y ahorita, afortunadamente, pues estamos viendo muchísimas más paletas de colores, materiales más diversos, y creo que eso siempre va a ser bueno, ¿no? Por acá, Noemí Montoya dice, ¿cómo podemos llevar todo esto o parte de esto en área visual para exposición de mobiliario de lujo? Mm, híjole, esa, a ver, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo puedes llevar todo esto o parte de esto en área visual para exposición de mobiliario de lujo? Como a nivel retail, es que no estoy entendiendo como mucho esa pregunta. A nivel lujo, pues es que depende mucho, por eso de repente hago la presentación un poquito abstracta, como para que no se imaginen cómo van a ser los espacios, porque al final eso termina siendo nuestra labor, ¿no? Como de qué estamos diseñando, cuál es nuestro concepto, nuestra propuesta, nuestra narrativa, ¿no? Si estoy diseñando en Guadalajara, ¿no? Pues entonces estoy pensando más en un ámbito de materiales que se están usando allá, ¿no? O en Mérida, ¿no? Y si es lujoso o no, o sea, como que al final eso termina de ser como nuestro reto, creo, ¿no? Como arquitectos y diseñadores, como el cómo vamos integrando y cuál es nuestra percepción o cuál es nuestro concepto de lujo, ¿no? O sea, siento que es como muy eh, subjetivo, pero por eso decía que depende mucho de qué es lo que queremos lograr y de si lo queremos, ¿no? Y muchas veces estamos muy limitados por precisamente la visión del cliente, ¿no? Que hace ratito lo preguntaban, pues dentro de esas limitantes, ¿qué tanto nosotros podemos lograr o qué tanto queremos lograr, ¿no? Porque muchas veces no hay, no hay espacio, ¿no? Como para ese juego. Pero bueno, no sé si iba por ahí la pregunta. Va, Jorge Gaitán dice, ¿cuáles serían los primeros pasos o qué implementarías tú para dar ese brinco de lo tradicional a lo moderno en el mobiliario para oficina? Mobiliario por oficina. Creo que tiene que ver más con el contexto y el cómo lo terminas de integrar. Y creo que se relaciona un poquito con la pregunta anterior, ¿no? Porque al final depende mucho de lo que estemos diseñando y qué es lo que queremos lograr. O sea, qué es lo que queremos, cuál es el resultado que queremos ver y cómo nos queremos sentir, ¿no? Sí, eso. Perfecto. María dice, ¿crees que el futuro del interiorismo tenga que ver con el uso de varios colores dentro de los espacios o más con el minimalismo y los colores sobrios? Mm, pues yo creo que ni una ni otra. Lo que mencionaba sobre las tendencias es que más bien son una respuesta a a lo que estamos viviendo, ¿no? El minimalismo al final, bueno, fue una tendencia como, bueno, o es una tendencia como ya muy, muy pasada, porque las premisas eran otras, ¿no? Menos es más. Y ahorita creo que estamos pensando más por ejemplo, en la multisensorial, estamos pensando en que el cuerpo sea el protagonista, ¿no? En qué es lo que queremos eh, sentir como, como usuarios, como consumidores, como huéspedes, como comensales, y no tiene que ver con que sea un espacio minimalista o no sé, o maximalista, ¿no? Como en ese contraste. Tiene que ver más con lo que queremos sentir, ¿no? Y, o la multicultural, ¿no? Que tiene que ver con cómo ahorita precisamente que estamos
en la era de las redes sociales y todo, estamos viendo todo a través de la pantalla, pues qué está pasando en Europa, qué está pasando en Asia, cómo lo puedo traer a un contexto local, qué me puede servir, qué no, qué se siente auténtico, y como cuestionarnos un poquito, ¿no? El realmente necesito este, más, ¿no? Y creo que aquí entra mucho el tema también a nivel personal, ¿no? Digo, yo a pesar de ser arquitecta y diseñadora de interiores, pues pienso también en mí y pienso en los colores que me gustan, ¿no? Independientemente que las tendencias me estén diciendo otra cosa, ¿no? Y creo que no se debe de perder eso, ¿no? Por acá, Diego Martínez nos dice, ¿cómo integrar para el mercado residencial de departamentos el diseño y las tendencias con lo que el mercado está dispuesto a pagar? Mm, a ver otra vez esa. ¿Cómo integrar para el mercado residencial de departamentos el diseño y las tendencias con lo que el mercado está dispuesto a pagar? Pues aquí creo que es donde se llegan a tocar, ¿no? Ambas, y que no se, aquí se tiene que pensar mucho como en la durabilidad, ¿no? O sea, o es residencial o es un espacio que va a tener mucho o como alto tráfico, y que la oferta ahí, por ejemplo, en cuanto a uno versus otro, es diferente, ¿no? Y se adapta diferente. Em, sí, creo que va un poquito por ahí. Y como creo que también tiene que ver mucho con ser honestos, como con lo que queremos lograr en el mercado, ¿no? Porque ya es como bien fácil voltear a ver y de repente todos los lugares son iguales, ¿no? Y justo de ahí vienen mucho las tendencias, ¿no? Bueno, todos se fueron por la tendencia, pero dejaron de ver tal vez algo muy importante que tiene que ver con lo humano, con lo auténtico, con el contexto en el que se va a hacer el proyecto, sí, y la identidad también, creo. Va, seguimos. Tienes muchas preguntas, Vicky, Ay, muchas ok. dudas. La vez pasada no fueron tantas, pero démosle. Acá Adán Carrillo dice, soy arquitecto de la empresa Poliarte. Mi pregunta es, como consumidores de productos, crees que de alguna manera nos afectaría el rescate de este tipo de producciones artesanales? Costos, tiempos de producción y entrega. Mm, Creo que es una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de esa tendencia, el pensar que podemos regresar a ese valor que tiene lo hecho a mano, lo artesanal. Me causa muchísima tristeza que hay muchos oficios que están como muriendo, ¿no? Pienso mucho por ejemplo, en estos bordados de Yucatán, ¿no? O sea, que son comunidades enteras que se dedican a eso y que lo hacen eh, como por enseñanza heredada, ¿no? Y quiero pensar que, y eso es una opinión totalmente personal, que puede haber una mezcla, ¿no? Entre como en esta herencia y en lo que está pasando en el futuro con estas nuevas herramientas, ¿no? O sea, como que no deje de ser valioso porque tal vez una máquina o una tecnología nueva lo está haciendo, sino que puede comulgar, ¿no? Como que em, y se está haciendo, ¿no? O sea, siento que muchas veces en la experimentación de nuevos materiales, por ejemplo, estos como bioplásticos, pues no hubo más que alguien que estuvo estudiando eso, lo hizo y ahora llega una empresa y dice, me interesa tu desarrollo, tu producto y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Pero vino, ¿no? Como de esa
de esa humanidad, por así decirlo. Espero, digo, no sé. Muy bien, Vicky. Seguimos. Aldo Montes de Oca pregunta, ¿en qué grado ha influido el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en el diseño y desarrollo de espacios para ustedes los diseñadores? Uy, siento que muchísimo, 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 tanto para bien como para mal. Y no quisiera decir bien o mal, sino quisiera decir, y lo mencionaba, ¿no? Como de una manera más inteligente, como que ya no somos consumidores que nos pueden engañar fácilmente y, y pues al final eso somos, independientemente de que si seamos ingenieros, arquitectos o diseñadores, pues también somos usuarios y creo que pensamos mucho también en nosotros. Pero definitivamente eh, mm, es algo que no podemos negar. O sea, estamos constantemente, eh, querramos o no, consumiendo o inteligencia artificial o usando herramientas nuevas o pues llámele como quieras, ¿no? Pero siento que también negarlo o huir un poco de eso, pues tampoco es bueno. Creo que este, pues ahí, de ahí viene mucho también como lo ético, como lo moral que nosotros como profesionistas queremos hacer y darle al mundo, ¿no? Tenemos que acoplarnos a las nuevas tecnologías que nos brinda el entorno actual, sobre todo. Exactamente. Por acá, José Luis Rocha pregunta, en tu experiencia como diseñadora y arquitecta, ¿cuáles tonos, colores o pantones contrastan con áreas de restaurantes o cafeterías? Ay, pues es que depende mucho del concepto. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, partimos precisamente como de entender las tendencias sin dejar a un lado el concepto que queremos desarrollar, ¿no? Y de ahí se deriva la paleta de color, ¿no? No porque las tendencias dicen que son estos colores, nosotros, pues no sé, estamos diseñando un spa y vamos a meter, no sé, como estos colores como, este, pues que nos dicen lo contrario, ¿no? Porque precisamente por eso existe la teoría del color, pero no sé, rojos o azules o como colores primarios, ¿no? O sea, como que mucho tiene que ver el proyecto, o sea, el proyecto, el concepto y el contexto en donde se esté desarrollando, para entonces empezar a aterrizar como la paleta de color y lo que se quiere lograr em, a nivel a nivel diseño. O sea, simplemente creo que como diseñadores estamos constantemente este, creando, jugando y bueno, y ahora como pensando en qué es lo que, cómo nos hace sentir y qué experiencia vamos a tener y qué historias estamos contando y para quién, ¿sabes? O sea, como que son tantas variantes que al final te llevan a un resultado, este, que pensar, digamos, en qué colores son para restaurante o qué colores son para corporativo, pues nos deja un poco limitados, ¿no? Sobre todo, creo que también se trata de lo que buscas transmitir como marca, ¿no? A tus clientes. Exacto. Lilia Rodríguez dice, de acuerdo a lo que comentas de los materiales textiles, ¿cómo la conexión sensorial para un ambiente de comedor empresarial sería importante hacerle ver al cliente? Pues creo que se contesta un poquito porque sí es a través de los materiales, o sea, eh, cómo se sienten al tacto o qué te hacen pensar, ¿no? O sea, aunque no las estés tocando, qué te llevan a pensar o qué te llevan o qué te transmiten, ¿no? Lo mencionabas ahorita. Este, y mucho también influye como
la iluminación, ¿no? Sabemos que la iluminación en espacios de trabajo tiende a ser fría, pero de repente, pues hay otro tipo de espacios, ¿no? O sea, están como estos comedores o están estas oficinas que son un poquito más privadas y cómo cambias de uno a otro, o cómo logras esa transición a través de la iluminación, por ejemplo, este, o de repente hasta de ser disruptivo, ¿no? O sea, ¿por qué no poner una lámpara que parecía residencial en este espacio simplemente porque es decorativa, pero se termina este, de complementar con pues una luz de trabajo, ¿no? Y como esta versatilidad que pueden tener, ya sea que sean dimeables o que cambien de tonalidad, este, mm, y también pensando en esta oferta también que mencionaba hace rato de que cada vez más tenemos más opciones en cuanto a el color del mobiliario de oficina, sobre todo, que de repente tendía a ser muy aburrido, ¿no? Como muy los mismos colores y ahorita pues es maravilloso encontrarnos con muchísimas más paletas de color, este, con, por ejemplo, esta silla, la Okamura, ¿no? Que está pensada, no solo para el cuerpo, pero también que si te acercas a la mesa tiene, eh, se pueden doblar los brazos, se puede ajustar, o sea, como que pensar en todo eso, siento que hace unos años estabas muy limitado, ¿no? Estabas como que pensando mucho en espacios de trabajo y menos en los usuarios, ¿no? Menos en las personas que realmente están ahí todo el tiempo. Claro, en temas de ergonomía, ¿no? Ya casi terminamos. Por acá Daniel Alfaro dice, ¿qué valor y retribución se le da a las alianzas culturales, hablando de grupos étnicos, cuando se utilizan técnicas y formas de trabajo? Pues yo creo que mucho valor, ¿no? Sin caer en copiar o sin caer en me robo la idea, ¿no? Creo que es un poco más allá de eso, creo que es más colaborativo, es como por ejemplo, estas lámparas japonesas, ¿no? Como este papel, ¿no? ¿Cómo esa técnica yo le doy el valor, la respeto, pero la llevo a un diseño mío o con los materiales que yo tengo al alcance, ¿no? Y me parece pues es muy bonito y es eh, parte de la experimentación y la exploración que nosotros tenemos como diseñadores, ¿no? Como, pues, nos brinda muchísimas más posibilidades, ¿no? Pensar incluso también en los tejidos, en qué nos remite, qué nos hace pensar, en que tal vez eh, vuelvo a mencionar la cultura japonesa porque soy muy fan, pero incluso como estas intersecciones que ellos pues llevan desarrollando años y años y perfeccionando, ¿no? Y de repente, pues quieres aprender eso y quieres traerlo a un contexto nacional, local y, y honrar, ¿no? Creo que esa es la palabra, honrar. Gracias, Vicky. Por acá, Adrián Álvarez dice, ¿para qué sector de empresas consideras tú que se prestan más estas tendencias que nos mostraste, específicamente en el área corporativa? Pues las tendencias realmente no es, o sea, esto que mostramos lo hacemos siempre en un contexto global e interdisciplinario. No son exclusivas del interiorismo, o sea, estas mismas tendencias aplican para la moda, aplican para el diseño gráfico, aplican para incluso productos cosméticos, ¿sabes? O sea, nosotros les damos o las hacemos la traducción al interiorismo, pero son tendencias que son para todo, ¿no? Se usan en todos lados y pues a nivel, o sea, incluyendo a nivel corporativo. Y también por acá dicen, ¿qué colores sugieres que no pasen de moda a corto tiempo?
Ok. Eh, Creo que los colores como muy intensos, no solo porque pasen de moda, sino porque pueden llegar a ser cansados, ¿no? Sobre todo si los estás viendo todo el tiempo. Siento que eh, son colores que se pueden usar a nivel puntual, como estos colores intensos o estridentes o eh, se pueden llevar a cosas que de repente puedes quitar, ¿no? O sea, no sé, ya pasaron 5 años y ya me cansó, pero lo puedes quitar, no es como que le pusiste un tapiz de ese color a tal lugar y entonces es hacer toda una remodelación. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de, eh, sobre todo porque trabajamos mucho con hoteles, en pensar que pues van a estar ahí 10 años, ¿no? Entonces, usar unas bases un poquito más neutrales y aplicar ya los colores como en cosas que se pueden quitar y poner o que se pueden o que son fáciles de sustituir, ¿no? O sea, una pintura, pues bueno, lo cambias, no pasa nada. Este, pero, por ejemplo, una cabecera, pues no es como que la quitas y la retapizas y la, ¿sabes? Entonces, este, son ese tipo de decisiones inteligentes que tratamos de tener para pues, pensar en lo atemporal y pensar en que no sea cansado, ¿no? Como de estar viendo. Una pregunta que se relaciona mucho con lo que estás comentando. Edith Torres dice, ¿qué tipo de mobiliario de oficina consideras estará más vigente en los próximos años? Todo lo que sea modular y que sea modular, por ejemplo, que es un sillón, pero que sí, pero que se une a otro y de repente armas diferentes configuraciones con ese mismo mobiliario, que es versátil, que lo puedes usar en interior o en exterior, que lo puedes apilar, que lo puedes retapizar fácilmente o está pensado para que si le quitas una cosa u otra, hay muchos mobiliarios y por ejemplo con Janet de Requies, con quien tengo contacto, le digo, necesito una silla que cumpla todo esto, ¿no? Y entonces, pues la puedo encontrar con brazos, sin brazos, tapizada, sin tapizar, con metal, con no sé qué. Entonces, todo eso que te dé escenarios completamente diferentes, que la puedas usar lo más posible, siento que va por ahí, y sí, lo modular. Perfecto, Vicky. Ya para terminar, las últimas preguntas. Dice Germán Martínez, ¿cómo podemos ver los usos de estas tendencias En Asia, en Asia específicamente? siento que en Asia están muy en el futuro. Este, eh, híjole, es algo que no pudiera realmente contestar porque siento que en efecto ellos tienen como, híjole, como una mirada muchísimo más adelantada, incluso más que los europeos. Este, pero por ejemplo, bueno, a diferencia de Asia, en Europa como que tienen como muchísimas más posibilidades y como mucho más riqueza en cuanto a la producción de mobiliario, materiales y demás. Pero regresando hacia, sí, no sé, es muy subjetivo, ¿no? Siento que ellos a nivel tecnología tienen un desarrollo muchísimo más, más adelantado, más preciso, más, aterrizado, Claro, un poco más moderno más moderno, o sí. tecnológico, vaya. Y en verdad están en el futuro, o sea, Sí, un paso más adelante. Una pregunta muy relacionada a este tema es, ¿cómo crees que México ha aportado culturalmente para el diseño en otros países? eh, México en cuanto a color, en cuanto a textiles, en cuanto a fibras naturales, somos, o sea, lo mencionaba hace rato, pero somos un país súper rico en todo lo que quieras, ¿no? Ahora que estuve en el salón de móviles lo vi, o sea, fue como, claro, o sea, qué emoción
que no nos estamos quedando atrás precisamente porque cada vez tenemos más alianzas, ¿no? Con Europa, con Asia, con Estados Unidos y, y que tenemos un diseño muy único y que tiene que ver mucho con, y va a sonar muy romántico, pero con nuestras raíces y con nuestra manera de ver la vida y hacer las cosas. Y porque tenemos muchísimos desarrollo de materiales y de fibras naturales como muy endémicos, ¿no? O sea, como que no lo vas a encontrar en otro lado y creo que eso siempre va a tener un valor y una autenticidad, ¿no? Como de identificar perfecto lo que estamos aportando al mundo. Vicky, ¿y cómo crees que se integran los artesanos a diseños de mobiliario en general? Es algo que ya llevamos muchos años viendo, por ejemplo, en sillas, de repente vemos textiles o tejidos, ¿no? Que se van incorporando a un modelo de cierta silla. Hay muchísimos diseñadores en México que están trabajando con artesanos, este, y que están haciendo uso de estos textiles, de estas fibras, o por ejemplo el enequén de Mérida, ¿no? Llevamos varios años viéndolo en el mercado de mobiliario, de materiales, y de experimentación incluso con estos mismos, ¿no? En cerámicas, y e incluso en cómo teñimos los textiles, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Todas estas tintas naturales que pues, son extraídas de, valga la redundancia, de la naturaleza, son usadas, ¿no? Y que luego de repente esos matices no pueden ser logrados como tan fácilmente y es ahí donde te das cuenta que son artesanales y que nos remite también a lo que no es perfecto, ¿no? Como ese error o ese imperfeccionismo que tienen el trabajo artesanal, creo que lo hace aún más valioso, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas marcas que están haciendo como estas colaboraciones y pues, es súper bonito de ver. Perfecto. Por acá, Rebeca Mendiola dice, ¿consideras que estamos entrando en una era donde los espacios se diseñan más como escenarios emocionales que como entornos funcionales? Sí, mucho tiene que ver con la emoción y mucho tiene que ver con eh, lo que experimentamos en el día a día, ¿no? Creo que estamos en una constante búsqueda de desconexión de lo que vemos, ¿no? O sea, digo, por Dios, todo el tiempo estamos viendo que si la guerra en tal lugar, que si las decisiones que se están tomando en Estados Unidos nos afectan, o sea, como a nivel global, creo que estamos en una constante búsqueda de bienestar, ¿no? O sea, como cómo sentirme mejor, ¿no? Y un poquito como ya en desesperación, hartazgo, crisis, ¿no? Como que viene ya un poquito, pues, de ese cansancio y todos los espacios que nos hagan sentir mejor o que nos brinden ¿cómo decirlo? Como un efecto diferente, esperanza incluso, pues siempre van a estar bienvenidos, ¿no? O sea, sí, y siempre van a estar conectados a lo emocional. El tema de la nostalgia, ¿no? Me Sí, imagino también. sí, sí. Por acá, penúltima pregunta. Enrique Hernández dice, me gustaría saber tu opinión sobre el acabado antigüella para utilizarla en cubiertas de trabajo. Pues a mí me encanta precisamente porque me gusta sentirme en espacios limpios, ¿no? Esta, este, esta característica, ¿no? El faceless es pues cada vez se usa más y cada vez se ha desarrollado más.
de repente no encontramos tantas gamas de colores en estos acabados, pero pues a mí me gusta y creo que es una tendencia que se va a seguir usando y se va a seguir desarrollando. También por acá, Adán Carrillo te quiere preguntar, en relación a estas tres tendencias que mencionaste, ¿crees que lleguemos al momento de que exista un estancamiento por parte del diseño, implementación de cosas o productos nuevos? No, no creo. Creo que los humanos por naturaleza somos creativos y que siempre vamos a estar buscando nuevas soluciones. Se nos presente lo que se nos presente, ¿no? O sea, ahorita digamos que estas tendencias salen como en respuesta a una crisis global que estamos viviendo y no estamos volteando al otro lado, ¿no? Creo que estamos desde nuestras trincheras haciendo lo mejor por habitar un mundo como muchísimo más empático y emocionalmente más comprometido, ¿no? Con muchas causas, ¿no? No nada más a nivel social, político, sino ambiental. eh, y sí. Y como última pregunta, Vicky, tuvimos mucha interacción el día de hoy en el webinar, muchas dudas. ¡Qué bueno! Estoy Adrián muy Álvarez, contenta, la verdad. sí, muy buena respuesta por parte de las personas que se conectaron. Adrián Álvarez dice, ¿qué cultura o culturas de las que están inspiradas estas tendencias consideras que destacará más el próximo año? Pues dentro de la investigación que hice, sí está sí se destaca mucho, por ejemplo, Morocco con estos textiles, Japón, o sea, yo digo, ya las he mencionado, pero también México con el barro, ¿no? Como con estas arcillas y estos colores, ¿no? De repente no solo es el barro como este color terracota, sino en todas sus variantes y también en la creación o producción de cerámicos, o sea, de estos tiles, se está haciendo como muchísimo trabajo y labor en crear diferentes formatos, texturas, colores, y eso es como dentro de lo artesanal lo que tenemos que dar al mundo, ¿no? ¿Qué otro? Los bambús y como todas estas, materiales naturales que hemos incorporado no solo al interiorismo, sino a la construcción. Este, ujú. Perfecto, pues terminamos con la ronda de preguntas, Vicky. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre tendencias en interiorismo 2026, a todos los espectadores que tuvimos por aquí conectados. Esperamos que la información haya sido de gran inspiración para ustedes. Y pues muchas gracias a ti, Vicky, por tu tiempo y por habernos compartido estos datos tan valiosos que sin duda estoy segura que les van a funcionar a muchas personas que están en la industria del mobiliario, del diseño y de la arquitectura también. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y pues nada, o sea, digamos que otro mensaje importante y que me recuerdo yo a mí misma es como no dejar de jugar y experimentar y no hacerlo tan serio, ¿no? Porque de repente nos perdemos justo en eso y creo que nuestro oficio es súper bonito y tiene como muchísimas cualidades y ventajas de las que podemos tomar parte. Entonces, pues muchas gracias a Grupo Requies por esta invitación. Yo estoy feliz de haber compartido, de haberme sumergido otra vez pues en este ejercicio que finalmente hacemos constantemente, ¿no? Para pues no perdernos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicky. Por favor, no olviden seguir a Grupo Requies en redes sociales. Nos encuentran como @Grupo Requies y también a Vicky Navarro en su Instagram para estar al tanto de sus próximos proyectos y tendencias. Nos vemos pronto en próximos webinars y pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.